Esta noche no sé dónde estás. Tal vez estés mirando la lluvia caer detrás de una ventana. Tal vez estés terminando un largo día de trabajo. O quizá estés sonriendo sin imaginar que en algún lugar del mundo existe alguien que ya piensa en ti antes incluso de conocerte. Ese alguien soy yo. Hay algo extraño en hablarle a una persona cuyo rostro todavía no conozco. Sin embargo, mientras sostengo este teléfono entre mis manos, siento que algún día este mismo número aparecerá en la pantalla del tuyo. Quizás entonces no recuerdes este momento. O quizás sí. Quizás sonreirás al darte cuenta de que esta conversación empezó mucho antes del primer hola. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy pequeño pero muy sincero. Si estas palabras encuentran un lugar dentro de tu corazón, quédate cerca de este espacio. Aquí siempre habrá historias para quienes todavía creen en el amor que se construye despacio. Y si mientras escuchas aparece el rostro de alguien que necesita un poco de esperanza, comparte estas palabras con esa persona. A veces un simple gesto cambia una vida sin hacer ruido. Ahora déjame contarte por qué este número significa mucho más que una combinación de cifras. Porque no representa a un teléfono, representa a una promesa. Cuando era niño, pensaba que las personas destinadas a encontrarse simplemente aparecían, como en las películas, dos miradas, una casualidad, música de fondo, final feliz. Pero la vida nunca tuvo tanta prisa. Con los años descubrí que el amor casi siempre llega caminando muy despacio. Tanto que muchas veces creemos que nunca vendrá. Hubo noches en las que miraba la pantalla del teléfono esperando un mensaje que jamás llegó. No era un mensaje importante. Ni siquiera sabía quién debía escribirlo. Solo sentía un extraño vacío, como si una parte de mi historia todavía estuviera siendo escrita por alguien que aún no conocía. Durante mucho tiempo pensé que aquello era soledad. Hoy creo que era otra cosa. Era espacio. El espacio que la vida estaba reservando para ti. Sobre mi escritorio hay una libreta vieja. No tiene nada especial. Las esquinas están dobladas. Las hojas comienzan a ponerse amarillas, y entre sus páginas hay números escritos con diferentes tintas. Algunos pertenecen a amigos que ya viven lejos, otros a personas que un día prometieron quedarse y terminaron convirtiéndose únicamente en un recuerdo. Hay números que nunca volverán a sonar. Sin embargo, todavía siguen allí, como pequeñas fotografías hechas de tinta. A veces paso las páginas lentamente, no para llamar a nadie, sino para recordar quién fui cuando escribí cada uno de ellos. Es curioso. No guardamos únicamente contactos. Guardamos versiones de nosotros mismos. Cada número conserva una época, una esperanza, una despedida, un sueño. Entonces me pregunto, ¿en qué página aparecerá el tuyo? Todavía está en blanco. Extrañamente, esa página vacía es una de mis favoritas, porque aún puede convertirse en cualquier historia. Hace unos meses estaba sentado en una cafetería mientras llovía. No conocía a nadie allí. El café comenzó a enfriarse lentamente. Las gotas golpeaban el cristal con una paciencia que solo tiene la lluvia. En la mesa de al lado había un hombre mayor. Tendría unos 70 años. Sacó un teléfono antiguo. Lo observó durante varios minutos. No escribió, no llamó, solo sonrió, después volvió a guardarlo en el bolsillo. Aquella imagen permaneció conmigo todo el día. Al salir, reuní el valor para preguntarle por qué había sonreído. Él respondió algo que jamás olvidaré. Porque este número fue el primero que ella aprendió de memoria. Nada más. No necesitó explicar quién era ella. Lo entendí por la forma en que sus ojos miraban un lugar donde ya no había nadie. Seguimos caminando bajo la lluvia en direcciones diferentes. Pero aquella frase continuó acompañándome durante semanas. Vivimos en una época donde nadie recuerda los números de quienes ama. Los teléfonos lo hacen por nosotros, y quizá por eso olvidamos que, antes de existir las aplicaciones, amar también significaba memorizar, no por obligación, sino porque ciertas personas terminaban viviendo dentro de nosotros. Desde ese día empecé a pensar de otra manera. No deseo que guardes mi número únicamente para llamarme.
Quiero que un día, cuando la vida sea pesada, lo mires y recuerdes que existe alguien dispuesto a escucharte, incluso cuando no encuentres las palabras correctas. Porque las conversaciones más importantes rara vez empiezan con frases perfectas, empiezan con silencios, con respiraciones profundas, con un ¿tienes un momento? Y al otro lado, sí. Eso basta. Las personas no se enamoran solo de quienes hablan bonito, se enamoran de quienes hacen sentir que el silencio también está seguro. Quizá ese sea uno de los secretos menos comprendidos del amor. No buscamos a alguien que responda a todas nuestras preguntas. Buscamos a alguien delante de quien podamos dejar de fingir. Hubo un tiempo en el que intenté parecer más fuerte de lo que realmente era. Respondía, todo está bien. Aunque por dentro hubiera tormentas, sonreía en fotografías, hacía bromas, trabajaba, seguía adelante, pero cada noche el mismo teléfono iluminaba una habitación demasiado silenciosa. Nunca sonó la llamada que esperaba. Con los años entendí algo incómodo. Muchas veces no sufrimos por la ausencia de una persona. Sufrimos por la ausencia del lugar donde podríamos haber sido completamente nosotros. Y eso cambia todo. Porque el amor deja de ser una búsqueda desesperada, se convierte en la búsqueda de un hogar emocional. Quizá tú tampoco lo hayas encontrado todavía. Quizá también escondas partes de ti para no asustar a los demás. Quizá también hayas aprendido a decir, no pasa nada. Cuando en realidad pasaban demasiadas cosas. Si es así, quiero que sepas algo. No eres la única. Imagina por un momento una estación de tren al amanecer. Los altavoces anuncian destinos, las personas corren, algunas se abrazan, otras se despiden sin mirar atrás. Entre toda esa prisa hay un banco vacío. Siempre me han gustado los bancos vacíos. Porque no representan ausencia, representan posibilidad. Alguien se sentará allí, una conversación comenzará, una vida cambiará. Así veo este momento, como ese banco esperando pacientemente, como una página todavía sin escribir, como un número que aún no ha sido marcado. Tal vez el destino no consista en encontrarnos rápidamente, tal vez consista en convertirnos, poco a poco, en las personas capaces de reconocerse cuando finalmente llegue ese día. Aunque aún no puedas escuchar mi voz al otro lado de una llamada, quiero dejarte una promesa muy sencilla. Cuando por fin nos encontremos, no te preguntaré por qué tardaste tanto años, por qué habré comprendido que todo este tiempo la vida no nos estaba separando, nos estaba preparando. Sin embargo, había una razón mucho más profunda por la que deseaba que guardaras mi número, una razón que descubrí una noche en la que estuve a punto de borrarlo todo, pero esa historia comenzó con una llamada que nunca llegó. Hay noches que parecen iguales a todas las demás, la misma lámpara encendida, el mismo café olvidado sobre la mesa, la misma lluvia dibujando caminos sobre el cristal. Pero basta un solo instante para descubrir que una noche común puede quedarse contigo durante toda la vida. Aquella fue una de ellas. Mi teléfono estaba frente a mí, boca arriba. La pantalla permanecía oscura. No esperaba una llamada de un jefe ni de un amigo. Esperaba algo mucho más difícil de explicar, la sensación de que alguien en algún lugar también estuviera buscando un motivo para no rendirse. Es extraño cómo un objeto tan pequeño puede llegar a pesar tanto. Un teléfono apenas ocupa la palma de una mano, sin embargo puede guardar despedidas, primeras palabras, fotografías que nunca mostramos a nadie y conversaciones que releemos cuando el mundo se vuelve demasiado silencioso. Esa noche abrí la lista de contactos, deslicé el dedo lentamente. Había nombres que hacía años no pronunciaba, algunos me hicieron sonreír, otros me obligaron a cerrar los ojos durante unos segundos, no por tristeza, sino porque comprendí que cada persona que pasa por nuestra vida deja una forma distinta de silencio. Recordé a un viejo profesor que siempre decía: la memoria no guarda los días importantes, guarda los detalles que parecían insignificantes. En aquel momento no entendías tus palabras, hoy sí. No recuerdo exactamente qué ropa llevaba el día de mi graduación, pero recuerdo el olor del café que preparaba mi madre antes de salir de casa.
No recuerdo todas las conversaciones que tuve con mis amigos, pero recuerdo el sonido de sus risas cuando creíamos que el tiempo nunca nos alcanzaría. Estoy seguro de que cuando nos conozcamos, tampoco recordaré la hora exacta de nuestro primer mensaje. Recordaré algo mucho más sencillo, la calma. Porque algunas personas llegan haciendo ruido, y otras llegan haciendo que el ruido desaparezca. Mientras seguía mirando la pantalla, pensé en todas las veces que había estado a punto de borrar mi número para empezar de nuevo. No porque quisiera desaparecer, sino porque a veces creemos que cambiar de número, de ciudad o de rutina también cambiará el dolor. Pero el corazón siempre encuentra la manera de reenviar los recuerdos a la nueva dirección. No importa cuánto corramos, hay emociones que siempre llegan antes que nosotros. Fue entonces cuando entendí algo que nunca me había atrevido a aceptar. Yo no necesitaba otro teléfono, necesitaba otra manera de esperar. Esperar sin desesperarme, esperar sin convertir cada silencio en una derrota. Esperar creyendo que el tiempo también trabaja cuando parece inmóvil. Quizá tú también hayas vivido algo parecido. Tal vez alguna vez escribiste un mensaje y lo borraste antes de enviarlo. No porque no fuera sincero, sino porque temías que llegara demasiado tarde o demasiado pronto. Las personas creemos que las grandes historias terminan por una discusión, la mayoría de las veces no. Terminan por palabras que nunca fueron dichas, por llamadas que nadie se atrevió a hacer, por abrazos que quedaron suspendidos en el aire, y eso es lo que más pesa con los años, no lo que hicimos, y no lo que dejamos sin intentar. Mientras la lluvia seguía golpeando la ventana, abrí un viejo cajón del escritorio. Allí seguía aquella libreta de la que te hablé. Entre sus páginas encontré un pequeño papel doblado. No recordaba haberlo guardado, lo abrí con cuidado. Solo había una frase escrita con tinta azul. Algún día entenderás que esperar también es una forma de amar. No tenía firma, no había fecha, solo esas 11 palabras. Me quedé mirándolas durante mucho tiempo, porque por primera vez dejaron de parecer una frase bonita. Se convirtieron en una respuesta. Tal vez el amor no consiste únicamente en encontrar a la persona correcta. Tal vez también consiste en convertirse lentamente en alguien capaz de cuidarla cuando llegue. Eso requiere tiempo, mucho más tiempo del que imaginamos. A la mañana siguiente salí a caminar. La lluvia había terminado, las calles todavía brillaban. En un parque vi a una niña enseñándole a su abuelo cómo usar un teléfono nuevo. Él sonreía cada vez que se equivocaba. Ella volvía a empezar con una paciencia infinita. Cuando terminaron, la niña le dijo: «Ahora ya puedes llamarme cuando quieras». El hombre respondió algo que me hizo detenerme. «No quiero llamarte solo cuando te necesite. Quiero llamarte para que nunca dudes de que sigo aquí». Continué caminando, pero aquellas palabras siguieron conmigo. Qué diferente sería el mundo si más personas llamaran solo para recordarles a quienes aman que siguen ahí, sin esperar una ocasión especial, sin esperar una crisis, sin esperar a que fuera demasiado tarde. Quizá por eso deseo que un día guardes mi número, no para llenar una lista de contactos, no para que represente un lugar seguro, un pequeño recordatorio de que siempre existen personas capaces de escuchar antes de juzgar, porque el amor verdadero no empieza cuando dos personas se dicen «te amo». Empieza mucho antes. Empieza cuando una de ellas consigue que la otra deje de sentirse sola. Eso no sucede en un instante. Se construye como una casa, como un jardín, como una taza de café compartida mientras afuera vuelve a llover. Sin embargo, había algo que todavía no te había contado. Aquella noche en la que casi borré todos mis contactos, hubo un nombre que no apareció en la pantalla, porque nunca había existido. Era el tuyo. Aún así, sentí que si eliminaba la esperanza de conocerte algún día, también estaría renunciando a la mejor versión de mí mismo. Fue en ese preciso momento cuando tomé una decisión silenciosa, una decisión que cambiaría la manera en que viviría cada día a partir de entonces. Pero esa decisión nació gracias a un encuentro inesperado con una anciana en una estación de tren, y lo que ella puso en mis manos parecía un objeto cualquiera.
hasta que descubrí el secreto que llevaba guardando durante décadas. La estación estaba casi vacía. Era una de esas mañanas en las que el cielo parece no haber decidido todavía si seguirá lloviendo o dejará salir el sol. El aire olía a tierra húmeda, y el eco de unos pasos lejanos se mezclaba con la voz metálica que anunciaba la llegada de un tren. Me senté en un banco de madera, el mismo tipo de banco del que te hablé antes. Es curioso cómo un lugar puede parecer completamente diferente cuando uno deja de correr y simplemente observa. Frente a mí, una mujer mayor sostenía una pequeña maleta de cuero gastado. Sus manos estaban llenas de esas arrugas que solo aparecen después de una vida entera de abrazar, trabajar y despedirse. No parecía tener prisa, miraba las vías como quien espera algo más importante que un tren. Después de unos minutos, nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió primero. No era una sonrisa de cortesía, era la sonrisa tranquila de alguien que ya ha aprendido que las conversaciones más importantes suelen comenzar con un simple «buenos días». «¿También estás esperando a alguien?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé unos segundos antes de responder. «Creo que sí, aunque todavía no sé quién», ella asintió lentamente, como si aquella respuesta tuviera mucho más sentido del que yo imaginaba. «Entonces todavía conservas esperanza», guardó silencio unos instantes. Luego abrió su maleta, no buscó ropa, no buscó documentos, sacó una pequeña caja de madera, estaba muy desgastada. Las esquinas habían perdido el brillo hacía muchos años. La sostuvo con un cuidado inmenso antes de colocarla sobre sus rodillas. «Mi esposo me la regaló cuando éramos jóvenes», dijo mientras acariciaba la tapa. Me pidió que nunca la abriera delante de nadie, hasta que sintiera que había encontrado a una persona que necesitara escuchar esta historia. No supe qué decir. Solo permanecí allí, escuchando, porque algunas historias no necesitan interrupciones, necesitan presencia. Abrió la caja con una lentitud casi ceremonial. Dentro había una fotografía en blanco y negro, una carta doblada y un pequeño papel amarillento. No había joyas, no había dinero, solo recuerdos. Tomó la fotografía. En ella aparecía una pareja muy joven riendo bajo la lluvia. «Ese día no teníamos paraguas», dijo entre una sonrisa y un suspiro. «Caminamos más de una hora completamente empapados. Cualquiera habría dicho que fue un mal día. Sin embargo, fue uno de los más felices de nuestra vida». Entonces levantó la vista. «¿Sabes por qué?», negué con la cabeza. «Porque descubrimos que la felicidad casi nunca depende del clima. Depende de con quién decides caminar cuando empieza a llover». Aquellas palabras encontraron un lugar dentro de mí. Pensé en todas las veces que había esperado que las circunstancias fueran perfectas, el trabajo ideal, el momento ideal, la vida ideal, y mientras esperaba, los días seguían pasando. Quizá el amor nunca llega cuando todo está resuelto, quizá llega para ayudarnos a resolverlo juntos. La mujer volvió a mirar la caja, tomó el pequeño papel amarillento, tenía escrito un número de teléfono, solo eso, nada más. «Este fue el primer número que memoricé por amor», lo dijo con una ternura imposible de fingir. «Durante 40 años nunca necesité buscarlo en una agenda. Vivía aquí», se llevó un dedo al corazón. «No porque tuviera buena memoria, sino porque algunas personas terminan formando parte de nosotros de una manera que ninguna tecnología puede reemplazar». Guardó el papel otra vez. Luego añadió algo que jamás olvidaré. «No permitas que alguien importante se convierta únicamente en un contacto más. Con el tiempo entendemos que un número no vale por las cifras que contiene, vale por las veces que nos atrevemos a marcarlo. Mío, sobre todo, por las veces que respondemos cuando la otra persona necesita escuchar una voz amiga». El tren comenzó a acercarse. Su sonido llenó la estación. Ella cerró la caja lentamente. Antes de levantarse, puso una mano sobre la mía. «Cuando conozcas a la mujer de la que me hablaste, no le prometas una vida perfecta. Prométele algo mucho más difícil, que siempre tendrá un lugar seguro al otro lado de tu llamada». Subió al tren sin mirar atrás. Las puertas se cerraron. En pocos segundos desapareció entre la neblina de la mañana. Nunca volví a verla.
Pero desde aquel día comprendí que algunas personas aparecen solo unos minutos para dejar una enseñanza que nos acompaña toda la vida. Me quedé solo en el banco. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Saqué mi teléfono del bolsillo, miré mi propio número y sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque ya no lo veía como un simple contacto. Lo veía como una promesa silenciosa dirigida a ti, a la mujer que todavía no conozco, a la mujer que, quizás sin saberlo, también está caminando hacia este mismo momento desde algún rincón del mundo y, mientras guardaba el teléfono, una idea apareció con una claridad inesperada. Tal vez el verdadero encuentro entre dos personas no comienza cuando se ven por primera vez. Tal vez comienza mucho antes, cuando ambos deciden seguir creyendo en el amor, incluso después de todas las decepciones. Sin embargo, todavía faltaba descubrir la prueba más difícil de esa promesa. Una prueba que llegaría con una llamada inesperada, justo cuando pensé que ya había aprendido todo lo que el silencio podía enseñarme. Durante varios días no pude dejar de pensar en aquella mujer de la estación. Había algo en sus palabras que seguía haciendo eco dentro de mí. No era solamente el número escrito en aquel papel envejecido. Era la forma en que lo sostuvo, como si entre aquellos pocos dígitos hubiera cabido una vida entera. Volví a mi rutina. El despertador sonaba a la misma hora, el café seguía enfriándose sobre el escritorio mientras revisaba mensajes sin importancia. La ciudad continuaba avanzando con la misma prisa de siempre, pero yo ya no era exactamente el mismo. Desde aquella mañana empecé a hacer algo que antes nunca hacía. Cuando alguien importante me venía a la mente, dejaba de decirme «lo llamaré otro día». Llamaba, aunque solo fueran 5 minutos, aunque no hubiera ningún motivo especial, porque comprendí que el cariño necesita menos ocasiones y más presencia. Una tarde decidí llamar a un viejo amigo con quien no hablaba desde hacía casi 4 años. Habíamos compartido incontables recuerdos, viajes improvisados, conversaciones interminables, promesas de mantener el contacto, y como ocurre tantas veces, la vida fue llenando los espacios con trabajo, responsabilidades y silencios. Busqué su nombre entre contactos, respiré hondo. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Después, una voz respondió, pero no era la suya, era la voz de una mujer. Hablaba despacio, con esa delicadeza que solo aparece cuando alguien ha repetido una noticia demasiado dolorosa. ¿Eres amigo de Daniel? Sentí un nudo en el pecho. Sí, hace mucho que no hablamos. Hubo unos segundos de silencio. Luego escuché las palabras que jamás imaginé oír. Lo siento, Daniel falleció hace 7 meses. El mundo pareció detenerse. Miré la taza de café sobre la mesa. Todavía salía un poco de vapor. Afuera, el viento movía lentamente las ramas de los árboles. Todo seguía igual. Sin embargo, nada volvía a ser igual. No supe qué responder. Solo pedí disculpas por llamar tan tarde. Pero la mujer respondió algo que cambió completamente mi forma de entender el tiempo. No llegaste tarde para recordarlo. Solo llegaste tarde para que él pudiera escucharte. Cuando la llamada terminó, permanecí sentado durante mucho tiempo. El teléfono seguía en mi mano. Pesaba más que nunca. Aquella noche abrí nuestra última conversación. El último mensaje era mío. Tenemos que vernos pronto. Había sido enviado hacía más de 4 años. Nunca hubo un pronto. Y comprendí que la vida tiene una forma silenciosa de enseñarnos las lecciones más difíciles. No siempre perdemos a las personas por una discusión. A veces las perdemos porque creemos que todavía habrá tiempo. Desde entonces empecé a mirar cada número guardado de una manera diferente. Cada contacto dejó de ser un nombre. Se convirtió en una oportunidad para agradecer, para pedir perdón, para preguntar simplemente «¿Cómo estás?», porque nadie sabe cuál será la última conversación, ni cuál será el último abrazo, ni cuál será el último hasta luego, que sin saberlo termina siendo un adiós. Y mientras pensaba en todo eso, volví a imaginarte a ti, la mujer que algún día quizá escuche mi voz por primera vez. Deseé, con toda sinceridad, que nuestra historia nunca estuviera llena de palabras pendientes.
Que nunca dejáramos que el orgullo hablara más fuerte que el cariño. Que, incluso en los días difíciles, recordáramos que una llamada hecha a tiempo puede salvar mucho más que una conversación. Puede salvar un corazón. Esa noche tomé una decisión. Escribí mi número en la última página de la vieja libreta. No junto a los demás, sino en una página completamente nueva, encima escribí una sola frase. Para la mujer que todavía no conozco. Sonreí porque, por primera vez, aquella página en blanco ya no representaba espera. Representaba esperanza. Sin embargo, aún había una historia que debía contarte. Una historia que comenzó con una carta olvidada dentro de un libro antiguo. Una carta que nunca fue enviada y que contenía una verdad capaz de cambiar para siempre la forma en que entendía el amor. Aquella noche no pude dormir. La lluvia había regresado con la misma calma con la que suelen volver los recuerdos. Dejé la ventana entreabierta para escuchar el sonido de las gotas golpeando el alféizar. Siempre me había parecido que la lluvia tenía una manera especial de ordenar los pensamientos que el corazón ya no podía sostener solo. Encendí una pequeña lámpara sobre el escritorio. Su luz apenas alcanzaba la vieja biblioteca que había permanecido intacta durante años. No buscaba nada en particular. Solo quería distraerme. A veces creemos que abrimos un libro para leer una historia, cuando en realidad es la historia la que termina encontrándonos a nosotros. Tomé un volumen antiguo, uno que no había abierto desde hacía mucho tiempo. Al pasar las primeras páginas, algo cayó lentamente sobre la mesa. Era un sobre amarillento sin sello, sin dirección. Nunca había sido enviado, lo sostuve entre las manos con cuidado. El papel estaba desgastado por el tiempo, pero todavía conservaba un perfume casi imperceptible, como si hubiese guardado el eco de otro invierno. Respiré hondo antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante. No conocía a la persona que la había escrito, pero desde la primera línea sentí que estaba entrando en la parte más silenciosa de la vida de alguien. Si alguna vez lees estas palabras, significa que no tuve el valor de entregártelas cuando debía. Me quedé inmóvil, continué leyendo. No era una carta llena de grandes promesas. No hablaba de viajes ni de futuros perfectos. Hablaba de pequeños momentos, de una taza de café compartida en una mañana fría, de una caminata bajo la lluvia sin paraguas, de una mano que nunca se atrevió a tomar la otra por miedo a arruinar una amistad. Cada párrafo tenía algo que dolía precisamente porque era sencillo. Al terminar la carta, no encontré una firma, solo una última frase. Ojalá algún día alguien tenga el valor que a mí me faltó. Cerré los ojos durante unos segundos. Sentí que aquella carta no hablaba únicamente de dos personas. Hablaba de todos nosotros. ¿Cuántas palabras dejamos atrapadas por miedo? ¿Cuántas veces esperamos el momento perfecto, sin comprender que el momento perfecto casi nunca existe? Pensé en Daniel, pensé en la anciana de la estación, pensé en todas las llamadas que nunca llegaron. Yo, sin darme cuenta, terminé pensando otra vez en ti, en la mujer que todavía no conozco. Imaginé que un día encontrarías esta historia, quizá una tarde cualquiera, quizá mientras el café se enfría entre tus manos, quizá cuando también estés preguntándote si todavía vale la pena creer en el amor. Si ese día llega, quiero que sepas algo. Nunca permitiré que el miedo escriba nuestras decisiones. Si tengo algo importante que decirte, lo diré. Si necesito pedir perdón, lo haré. Si un día siento que debo llamarte solo para escuchar cómo estuvo tu día, marcaré tu número sin buscar una excusa, porque he aprendido que el amor no se rompe únicamente por las grandes tormentas, a veces se desgasta por las pequeñas ausencias que dejamos crecer en silencio. Guardé la carta nuevamente dentro del sobre. No porque quisiera olvidarla, sino porque algunas enseñanzas necesitan descansar un tiempo antes de florecer por completo. Miré el reloj, ya era muy tarde. Tomé mi teléfono, abrí la página donde había escrito, para la mujer que todavía no conozco. Debajo añadí una segunda línea, prometo nunca dejar que el silencio diga lo que mi corazón debería decir. Sonreí, era una promesa sencilla, pero las promesas más importantes casi siempre lo son.
Apagué la lámpara, la habitación quedó iluminada únicamente por la luz tenue que entraba desde la ventana, la lluvia seguía cayendo. Pensé en la extraña forma que tiene la vida de unir historias que jamás parecían destinadas a cruzarse. Tal vez mientras yo escribía estas palabras, tú también estabas viviendo un día que algún día me contarás. Tal vez estabas riendo. Tal vez estabas llorando. Tal vez ni siquiera imaginabas que, en algún lugar, alguien ya estaba aprendiendo a cuidar un amor que todavía no había llegado. Y fue entonces cuando comprendí algo que nunca antes había visto con tanta claridad. Quizá nuestro verdadero encuentro no comenzará el día en que nos miremos a los ojos. Quizá comenzó hace mucho tiempo, en el instante en que ambos decidimos no dejar que las decepciones nos convirtieran en personas incapaces de volver a confiar. Sin embargo, aún faltaba descubrir la historia más importante de todas. La historia detrás de un pequeño papel doblado que apareció dentro del sobre. Un papel con una fecha escrita a mano, una fecha que parecía completamente normal, hasta que descubrí que coincidía exactamente con el día en que mi vida estuvo a punto de cambiar para siempre. Durante unos minutos me quedé observando aquel pequeño papel doblado. Era tan sencillo que cualquiera lo habría pasado por alto. No tenía un nombre, no tenía una dirección, solo una fecha escrita con tinta azul, ligeramente desvanecida por el paso del tiempo. La miré una vez, después otra. De pronto sentí un escalofrío. Conocía esa fecha, no porque fuera un aniversario famoso en un día señalado en un calendario. La conocía porque años atrás había estado a punto de convertirse en el día que cambió mi vida. Me apoyé en el respaldo de la silla y dejé que los recuerdos hicieran su trabajo. Algunas memorias llegan como un relámpago, otras regresan despacio, igual que el amanecer. Esta pertenecía al segundo grupo. Aquella mañana había salido de casa con una mochila, una taza de café todavía caliente y una lista interminable de planes. Pensaba que sabía exactamente hacia dónde iba. Cuando somos jóvenes, creemos que el futuro es un camino recto. Con el tiempo descubrimos que está lleno de curvas que nadie dibujó en el mapa. Mientras caminaba hacia la estación, recibí una llamada. Era una oportunidad de trabajo en otra ciudad, una de esas oportunidades que parecen imposibles de rechazar. Prometía estabilidad, un mejor sueldo, una vida completamente distinta. Recuerdo haber mirado el billete del tren durante varios segundos. Solo tenía que subir nada más. Pero, por alguna razón que todavía no logro explicar, no lo hice. Vi cómo las puertas se cerraban lentamente, el tren comenzó a moverse y desapareció. Durante mucho tiempo pensé que había cometido un error. Creí que había dejado escapar la mejor oportunidad de mi vida. Sin embargo, los años terminaron enseñándome algo inesperado. No todas las puertas que se cierran son pérdidas. Algunas simplemente nos están llevando hacia una historia diferente. Volví a mirar la fecha del papel. Era exactamente aquel día. ¿Cómo había llegado esa fecha hasta una carta escrita por un desconocido? No tenía respuesta. Curiosamente, ya no sentía la necesidad de encontrar una explicación inmediata. Hay misterios que no aparecen para ser resueltos. Aparecen para recordarnos que la vida es mucho más amplia de lo que alcanzamos a comprender. Quizá por eso nunca he dejado de creer en los encuentros inesperados. En las conversaciones que parecen casuales, en las personas que llegan durante unos minutos y dejan una huella para siempre, como la anciana de la estación, como Daniel, como el autor de aquella carta. Cada uno había dejado una pequeña pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. Esa tarde decidí salir a caminar. El cielo estaba despejado por primera vez en varios días. Las calles todavía conservaban pequeños charcos donde se reflejaban las luces de las farolas. Siempre me ha gustado mirar esos reflejos. Me recuerdan que incluso el agua más tranquila puede guardar un pedazo del cielo. Mientras caminaba, vi a un niño de unos 8 años sujetando con fuerza la mano de su padre. No hablaban, no hacía falta. El niño levantó la vista y sonrió. Su padre respondió con otra sonrisa, nada extraordinario. Sin embargo, aquella escena tenía una belleza difícil de explicar.
Comprendí que el amor rara vez necesita grandes discursos. La mayoría de las veces vive en gestos diminutos, en esperar a alguien antes de cruzar la calle, en preguntar si llegó bien a casa, en preparar una taza de café sin que la otra persona lo pida, en guardar un número de teléfono sabiendo que, detrás de esas cifras, hay un lugar donde siempre serás recibido con cariño. Fue entonces cuando pensé nuevamente en ti. No sé en qué ciudad estás, no sé cuál es tu canción favorita, no sé cómo suena tu risa cuando nadie intenta impresionarte, pero hay algo que sí sé. Cuando por fin nuestras vidas se crucen, no quiero conocerte con prisa. Quiero descubrir tus silencios igual que se descubre un libro antiguo, página por página sin adelantar el final, porque las mejores historias nunca se disfrutan por la velocidad con la que se leen. Se disfrutan por todo aquello que nos hacen sentir entre una página y la siguiente. Quizá eso sea el amor. No correr hacia el final, sino aprender a caminar juntos mientras la historia se escribe. Al regresar a casa, coloqué la carta dentro de la vieja libreta, la misma donde había escrito aquella promesa para ti. Cerré la tapa con cuidado. Miré mi teléfono una vez más. Ya no veía una pantalla iluminada. Veía un puente entre el presente y un futuro que todavía no conocía. Sonreí, porque entendí que guardar un número no significa esperar una llamada todos los días. Significa creer que, cuando llegue el momento adecuado, habrá alguien al otro lado dispuesto a responder con el corazón. Y justo cuando estaba a punto de apagar la luz, el teléfono vibró por primera vez en toda la noche. Era un número desconocido. Permanecí inmóvil durante unos segundos. No sabía quién llamaba. Peto, por alguna extraña razón, sentí que aquella conversación llevaba años intentando encontrarme. Respiré profundamente y contesté. ¿Hola? La palabra salió de mis labios casi en un susurro. Durante unos segundos no hubo respuesta, solo el leve sonido del viento colándose por el micrófono y una respiración pausada al otro lado de la línea. Pensé que la llamada se había cortado. Estuve a punto de colgar. Entonces escuché una voz serena. Perdón. Hablo con el dueño de este número. Miré la pantalla otra vez. Seguía siendo un número desconocido. Sí, soy yo. Hubo una breve pausa. No nos conocemos, pero encontré este número escrito dentro de un libro que compré en una librería de segunda mano. Sentí que el tiempo se detenía. Un libro, la carta, la libreta. Por un instante, todas aquellas pequeñas piezas parecían acercarse unas a otras. ¿Había algo más dentro del libro?, pregunté con calma. Sí, una hoja doblada y una frase que decía: a veces las personas correctas llegan siguiendo el camino de las palabras. No pude evitar sonreír. Era una frase que nunca había leído. Sin embargo, parecía escrita exactamente para aquel momento. La persona al otro lado continuó hablando. Pensé que quizá era importante devolverla. Casi no llamo. Creí que sería una molestia. Miré la lluvia resbalando por el cristal de la ventana. Qué cerca estamos, muchas veces, de perder encuentros importantes por miedo a incomodar. Gracias por llamar, respondí. No tienes idea de cuánto significa. Después de esas palabras, ninguno de los dos habló durante unos segundos, pero el silencio ya no era incómodo. Era uno de esos silencios que nacen cuando dos desconocidos sienten un extraño respeto el uno por el otro. La conversación no duró mucho. Intercambiamos unas pocas historias sobre libros, estaciones de tren y la costumbre. Algo que cambió por completo la forma en que empecé a mirar a las personas. No ocurrió durante un gran acontecimiento. Sucedió en el lugar más inesperado. En una estación de tren había un banco de madera, una maleta antigua y una carta que nunca llegó a su destino. Fue allí donde entendí que algunas personas pasan años esperando las palabras que alguien nunca se atrevió a decir, y quizá esa historia también tenga algo que enseñarnos. Las estaciones de tren siempre me han parecido lugares extraños. No pertenecen del todo al pasado, pero tampoco al futuro.
Son un punto suspendido entre dos vidas. La gente llega con prisa, se despide con abrazos apresurados, promete volver, promete escribir, promete llamar Ipsium. Sin embargo, ¿cuántas de esas promesas se quedan flotando en el aire, igual que el humo de un tren que desaparece lentamente en el horizonte? Aquella mañana el cielo estaba cubierto de nubes bajas. El reloj de la estación marcaba las 8:20. Había vendedores de café, maletas apoyadas contra los bancos y un violinista tocando una melodía que apenas podía escucharse entre los anuncios por los altavoces. Fue entonces cuando la vi una mujer mayor, cabello completamente blanco, un abrigo beige demasiado grande para su cuerpo. Tenía entre las manos un sobre amarillento. No lo soltaba ni un segundo. Lo acariciaba con los dedos como si el papel pudiera romperse con un simple movimiento. Me senté a varios metros de ella. No cruzamos palabra. Durante casi 20 minutos solo compartimos el mismo silencio. A veces los silencios cuentan más historias que las conversaciones. Cuando el tren llegó, la mayoría de las personas corrió hacia las puertas. Ella no. Permaneció inmóvil, mirando las vías, como quien espera algo que no viene en ningún vagón. Entonces ocurrió algo pequeño, pero inolvidable. El viento abrió ligeramente el sobre. Una hoja doblada cayó al suelo. Me levanté para recogerla. Ella sonrió con una mezcla de vergüenza y gratitud. Gracias, susurró mientras le entregaba la carta. Vi una fecha escrita en la esquina. Habían pasado más de 30 años. 30 años. No pude evitar preguntarme por qué alguien seguía llevando consigo una carta durante tanto tiempo. Quizá notó mi curiosidad. ¿Por qué? Antes de que yo dijera una sola palabra, habló. Nunca la envié. Eso fue todo. Nunca la envié. Hay frases que pesan más que un libro entero. Aquella era una de ellas. Después volvió a guardar el papel dentro del sobre. Como quien devuelve un recuerdo a su lugar, pensé en todas las palabras que nunca pronunciamos. Los perdóname, los quédate, los te extraño, los te necesito, los todavía pienso en ti, no porque no existieran, sino porque el orgullo llegó primero, o el miedo, o simplemente el tiempo que extraño enemigo nos hace creer que mañana será igual que hoy, que siempre habrá otra llamada, otra visita, otra oportunidad, hasta que un día descubrimos que el mañana ya pasó y entonces entendemos que no era el tiempo el que faltaba, era el valor. Mientras la mujer se alejaba lentamente por el andén, imaginé la historia de aquella carta. Quizá estaba dirigida al amor de su juventud, quizá a una hermana con la que discutió, quizá a un hijo, quizá nunca lo sabré, pero comprendí algo que desde entonces llevo conmigo. Las cartas que nunca enviamos terminan escribiéndose dentro del corazón y allí permanecen durante años. Hay personas que creen que el dolor desaparece. No siempre. A veces simplemente aprende a caminar despacio, sin hacer ruido, como un viejo compañero de viaje
Cuando era niño, pensaba que los adultos tenían todas las respuestas. Los veía caminar con seguridad, firmar documentos, conducir automóviles, tomar decisiones importantes. Parecían invencibles. Con los años descubrí la verdad. La mayoría seguimos improvisando. Solo aprendemos a esconder mejor nuestras dudas. Quizá tú también has sentido eso. Entrar en una habitación sonriendo, mientras por dentro todo parece desordenado. Responder estoy bien cuando hace semanas que no duermes tranquilo. Reír en una mesa llena de personas y sentir, aún así, una silla